Bien, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a ir empezando la clase de hoy, que realmente está muy interesante. Es como una continuación de lo que era la justificación y vamos a tocar temas para agrandar un poco también lo que vimos en la clase pasada y aportar conocimientos un poco más de lo que es la adopción, o sea, lo que es de Dios y lo que es la santificación. Se escucha muy lejos, yo tengo dificultad con... Bien, ahí ponemos el micrófono, así escuchamos bien, pueden escuchar bien. Lo que pasa, tomando el micrófono de la computadora, ponemos el micrófono exterior. Bien, ahí está. ¿Se escucha mejor ahora? Ahí lo pusimos al exterior, así que usted tendría que escuchar un poco más. Sí, se escucha. Perfecto. Bueno, vamos a hacer una oración y empezamos con el tema, que tenemos mucho para dar hoy, y a medida que se vayan enganchando los hermanos, vamos reenganchando un poquitito. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias por estar otra vez, por poder enseñar, que tu Espíritu Santo, Señor, nos enseñe, abra nuestro entendimiento, nuestro conocimiento espiritual. Padre, llévate todo cansancio que podemos traer del trabajo y permite, Señor, que haya una buena conexión de internet para que los hermanos se puedan enganchar de todas partes de esta hermosa Argentina. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Ahí se pudo comunicar, Lucy se pudo enganchar. Así que bueno, vamos a hablar de la adopción. ¿Qué es esto de la adopción? Dice el libro, vamos a leerlo, acá en el punto 12, en la hoja 21. Dice: a todos aquellos que son justificados, Dios se dignó en su único Hijo Jesucristo, y por amor de este, hacerles participantes de la gracia de la adopción, por lo cual son incluidos en el número de los hijos de Dios y gozan de las libertades y privilegios. Tienen su nombre escrito sobre ellos, reciben el Espíritu Santo de adopción, tienen acceso al trono de la gracia con confianza, reciben capacitación para clamar Abba Padre, nunca son desechados, sino que son sellados para el día de la redención y heredan las promesas como herederos de salvación eterna. Vemos que lo que estamos enseñando acá es por ahí completamente distinto a lo que es la teología común casi de la Argentina, que es arminianista o que es pentecostal, ¿no es cierto? ¿Por qué? Y porque tenemos ciertas cosas, como estuvimos viendo la semana pasada en la justificación, ellos que estamos tratando de demostrar a través de las escrituras, clase a clase, de que la palabra de Dios dice otra cosa y que la teología que se están enseñando tienen algunos errores. No podemos decir que no son teologías cristianas, sino que tienen algunos errores de concepto que a medida que vayamos estudiando vamos a verlos, estos errores, y vamos a poder debatirlos junto con la Escritura. ¿Amén? Entonces, lo primero que vamos a ver, aquellos que son justificados. ¿Se acuerdan que vimos ese pasaje de Romanos, ¿no? A los que predestinó, a esto llamó, a los que llamó justificó, a los que justificó santificó y a los que santificó glorificó. Ese proceso que está siempre en la Biblia y que hoy también lo vamos a leer, es el proceso que Dios tiene para el ser humano. Entonces, aquellos que son justificados, vamos a leer Gálatas 3, 24, 26, si alguno tiene ese versículo, lo lee, si no lo leemos. Gálatas 3, 24 y 26. Capítulo 3, versos 24 al 26.
Te lo leo. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para que lleguemos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Qué es ayo? Ayo es, bueno, el maestro, ¿no? Un maestro particular es un ayo, que te enseñaba, que te disciplinaba. ¿Y cuál era el ayo? La ley, obviamente, ¿no es cierto? Acá se está refiriendo que mientras estaba la ley, era la ley la que nos la guía. La justificación ya no proviene por las obras, ¿por qué? No sé. Hola, ¿me escuchan? Pues tuvimos un microcorte. Ahí está. Ahí estamos. ¿Están escuchando ahí? Bienvenido Luis. Sí, sí se escucha. Perfecto, seguimos entonces. Aquellos a quienes son justificados, vimos, Dios se dignó, o sea, Dios tuvo la gracia, el favor de hacer qué cosa. Bueno, vamos a ver qué dice Primera de Juan 3, Primera de Juan, capítulo 3, versos 1 al 3. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados, ¿qué cosa? Hijos de Dios. ¿Qué somos nosotros? Hijos de Dios. Esa es nuestra identidad. ¿Viste que el mundo no tiene identidad? ¿Viste que el latiguillo, ¿no? En psicología es quién soy, de dónde vine y por qué vivo? Bueno, con este solo versículo podés contestar esas tres preguntas que la filosofía estuvo debatiendo durante miles de años. ¿Quién soy? Soy un hijo de Dios. Amén. No hay ningún otro libro que te diga lo que sos en la vida. Y cuando uno sabe qué es, tiene identidad, lo que se llama identidad. Y la identidad me permite tener eh, esa certeza en mi corazón de lo que soy. Por eso que la fe es la certeza y la convicción. Entonces, yo tengo certeza y convicción porque tengo identidad definida. Si antes no sabía lo que era, ahora en Cristo sí sé qué soy y que soy un hijo de Dios. Amén. Entonces, eso es importante. Mirad el amor que les tiene el Padre, que les dio identidad. Amén. Eso es importante. Miren el amor que Dios les dio, que ustedes tienen identidad y son hijos de Dios. Para que seamos llamados hijos de Dios por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. ¿No? Es algo lógico. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. O sea, tenemos en el interior nuestro
esta semilla del Hijo de Dios, pero esa semilla va a prender en otro cuerpo, no en este. Entonces, aquí adentro se va a ir generando nuestra identidad. Y luego, cuando estemos en el cuerpo glorificado, nos manifestaremos como la creación perfecta de Dios. Entonces, ya no te sientas confundido ni abatido, porque hay promesas de Dios para tu vida, presente y futura. Este cuerpo es solo un demo, amén, es solo un demo. Es un demo y dura lo que dura un demo en música, ¿no? Un pedacito de muestra, no es la sinfonía completa. Entonces, entendamos que estamos acá para aceptar lo que somos y para entender el futuro que tenemos. Por esto de la adopción es tan importante. Fuimos adoptados a la familia real. Amén. Nosotros que éramos pecadores, que no teníamos nada, que no estábamos alejados de los pactos, de las promesas, de todo, fuimos injertados. Nosotros, olivo silvestre, fuimos injertados en el olivo natural y somos adoptados. Pero lo importante de esto, que el hijo adoptado tiene el mismo valor que un hijo natural. Amén. El hijo natural por excelencia es Cristo y nosotros somos adoptados. Pero Él no se quiere diferenciar de nosotros, sino que dice que es el primero de muchos hermanos. Entonces, esto es importante en la adopción, que entiendas esto, amén. Que sos un hijo de Dios, que tenés identidad celestial. No somos de esta tierra, estamos de paso. Nuestra identidad es celestial. Nuestra vida comenzará cuando nos unamos a nuestro cuerpo celestial y seamos lo que Dios había creado en Adán. Después hay ciertas disyuntivas si viviremos en el cielo o volveremos a la tierra o estaremos en la tierra un poco y volveremos al cielo. Eso será algo que no está escrito. Así que si te leen eso, la Biblia dice que nosotros iremos al cielo y que luego bajaremos, pero no dice cuál será nuestro destino final. Dice que estaremos siempre con Cristo, donde Él esté. Amén. Entonces, esto es lo importante. Amados, para que seamos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es Él. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, la pureza, que tanto se habla de la pureza en un cristiano, la pureza es un elemento que lo podemos adquirir en la fe de Jesucristo. ¿Se acuerdan que yo les dije que todo lo que Jesucristo nos da es imputable? Es la imputación de Cristo hacia nosotros. Si Cristo es puro, yo soy puro. Si Cristo es santo, yo soy santo. Si Cristo es apartado de un montón de cosas, yo soy apartado porque Dios me imputó ese poder en la fe de Jesucristo sin ninguna obra para que nadie se gloríe. Entonces ves que esta teología es distinta a la que se enseña en las iglesias. Ahora, viste, pero pastor, ¿por qué no se enseña lo correcto? Y eso ya no lo puedo decir. Hay muchos factores que tienen que ver a veces con el renombre, a veces con la fama, a veces con el dinero, a veces por ignorancia, porque no le han enseñado. Entonces, un poco esto que estamos tratando de hacer a nivel nacional es despertar conciencias, como decimos, ¿no? Despertar conciencias, despertar personas para que empiecen a hablar, para que empiecen a, a tener herramientas para preguntar con todo respeto y llegando luego a un buen debate. Esto no es ofensivo, esto no tiene que ser una confrontación, sino empezar a hablar con los pastores y empezar a preguntar si la teología que ellos manejan, la manejan porque creen cabalmente que eso es así o porque lo traen por tradición. Mucha gente por tradición no investiga porque dice, bueno, pero esto
lo enseña el pastor, esto está en la iglesia desde años, desde décadas, y no empieza a investigar, a indagar, a sumergirse en la escritura, a comprar buenas versiones, ¿no? El otro día estaba hablando con uno de ustedes que me preguntaba qué Biblia comprar, y bueno, yo le decía, mira, esta Biblia es buena para esto. Entonces yo tengo 6, 7 Biblias, y estudio de todas, ¿no? Tengo la hebraica, tengo la de Thompson con cadena, tengo la de la Reforma, tengo la nueva versión internacional, la versión viviente, tengo una Biblia que junta los textos y los compara, tengo el interlineal en griego, tengo el interlineal hebreo, o sea, es un combo que uno empieza a investigar. También hay libros en donde hacen buenas exegesis de la palabra, ¿no? Y entonces uno va entendiendo la escritura. Y como le pasó a Lutero, nos pasa a todos, los que nos sumergimos en la escritura y entendemos lo que es la adopción y lo que son las cosas de Dios para entender. Entonces seguimos. A todos aquellos que son justificados, Dios se dignó en su único Hijo Jesucristo y por amor de éste. O sea, empezamos a tomar conceptos importantes. Somos justificados por la predestinación de Dios, y el libre albedrío no existe con referencia a la justificación. El libre albedrío actúa en otro momento de nuestra vida, pero no para elegir si soy hijo de Dios, porque eso es algo que Dios puso en mí. Yo les mandé una nota, una importante reflexión el otro día, no sé si todos lo alcanzaron a leer, en donde la subí de un bloque que es bastante importante, God Question, es un bloque que es protestante, bautista reformado, que tiene su guía y su lineamiento sobre esta doctrina muy importante, y que habla sobre lo que es la adopción, ¿no? Con referencia al pasaje de Juan, cuando dice que nosotros, ¿me podés leer Juan 1.13? 1.13 a lo leluciano, con referencia a cómo es que somos nosotros adoptados por Dios, que es por la voluntad de Él y no por mi voluntad. Un punto importantísimo en la adopción del cristiano. Esto parece un punto tonto, pero es la columna vertebral junto con la justificación. Justificados en Cristo, adoptados por la voluntad de Dios. Entonces, van marcando en nosotros nuestra identidad de hijo de Dios. Entonces, ¿qué dice Juan 1.13? Juan 1.13 dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, lo que yo le mandé, se lo leo por si no lo leyó, que es algo muy importante. Dice, tiene implicaciones significativas para la teología cristiana esto, para la teología de la Reforma. Sobre todo en los debates sobre la soberanía divina y el libre albedrío humano, y el albedrío humano, porque es el punto de cuestión. ¿Yo decido mi salvación o la decide Dios? La decide Dios. Es lo que dice la Biblia. No hay un solo versículo que diga que el hombre en su libertad, en su libre albedrío, puede elegir, ¿no? El caso que ponemos nosotros, si esto fuera así, Dios vulneró el libre albedrío de Jonás, porque le dijo, Jonás, irás a Nínive. Y no le preguntó, Jonás, ¿qué te parece si te mando a Nínive? Y Jonás en su libre albedrío le dice, no quiero ir, me voy a Éfeso porque no quiero. No fue así. Amén. Jonás fue a Nínive porque era la voluntad del Padre, y cuando el Padre habla, el Hijo obedece. Si no es rebeldía. Amén. Estamos bajo la voluntad divina de Dios. Por eso dice,
honra a tu padre y tu madre, sométete a tus padres, porque si no es rebeldía, porque es una autoridad puesta sobre nuestra cabeza. El Dios es muy legal, todo es una constitución extremadamente futurista, aún sobre estos puntos hoy en día no los entendemos y empiezan a debatir que la iglesia transgrede las libertades de las personas, y es una mentira total. Si entendiéramos quién escribe, podemos entender un montón de cosas. Entonces dice que este versículo pone en tela de juicio la creencia de que los seres humanos pueden entrar por sí mismos en la familia de Dios. También cuestiona la creencia de que todo el mundo, sin excepción, son hijos de Dios. No solo los que han recibido el derecho de ser hijos, sino los que están en la familia. Los puntos que yo le enseñé, que el todo de Dios no es el todo del mundo, que Cristo no murió por todos, sino que murió por todos aquellos que creen en Él y que fueron destinados para vida eterna. Son conceptos nuevos tal vez para vos, pero son los conceptos que están en la Biblia y que tenemos que levantar la voz otra vez y que necesitamos de que personas aprendan y empiecen a hablar otra vez la sana doctrina. Sí, hay una pregunta ahí en el grupo, fíjate, están escribiendo. Entonces, acá en este versículo, en este artículo dice, nuestro nuevo nacimiento no se produjo por voluntad de hombre, o como dice la NLT, nosotros nacemos de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Nosotros no llamamos al Hijo del Cielo, lo envió el Padre. Jesús no obedeció a la voluntad del hombre, sino a la voluntad de Dios. Entonces vemos que la adopción tiene que ver pura y exclusivamente con Dios. Y eso es lo importante, que la adopción no es nuestra. Si no, no sería adopción. O sea, un hijo no le dice, che, yo quiero que me adoptes. No. La adopción es de una persona que adopta a otra y la hace su hijo. Y la hace su hijo sin mérito. Por eso la palabra adopción marca tanto la identidad nuestra. Nosotros éramos ajenos al Padre. No teníamos un Padre celestial. Pero cuando fuimos adoptados, ahora tenemos un Padre celestial, estamos en la familia de Dios, estamos bajo los pactos y las promesas, porque Jesucristo nos imputó la ley y el cumplimiento de ella. Entonces no es por obra, para que nadie se gloríe. Es por la fe en el Hijo de Dios que imputó todas las cosas. Entonces, esto es importantísimo que lo aprendas y hoy tal vez te lo repita muchas veces, pero es la columna vertebral de lo que nosotros somos. Entonces Juan 1:13, 1:12 más a todos los que le recibieron, no a todos, ¿ves? El todo condicionado. No dice más a toda la humanidad, porque si no acá tendría que decir, si la salvación es universal, como se nos enseñó en la iglesia pentecostal, y depende de mí, acá este versículo tendría que decir, más a todos los que tengo que leer. Más a todos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Más a todos los que los recibieron, a los que creen, ahí no tendría que decir a los que creen. Más a todos, porque es universal, les dijo que son hijos de Dios. Y hay un acondicionamiento a todos los que creen, entonces todos no son hijos de Dios. Todos los que creen sí son hijos de Dios. Pero los que no creen no son hijos de Dios. En ese universalismo que nos quisieron enseñar de que todos somos hijos de Dios, pero que en la decisión del libre albedrío uno elige si se va al infierno o al cielo, es una mentira. No está diciendo eso la Biblia.
Y no lo vas a encontrar. Es más, te reto a que si encontrás un versículo de estas características, lo leamos. Mira, pastor, no, usted está confundido. Porque puede ser. El asunto es que lo encuentren y que lo postulen con la Biblia. Cuando quisieron que se retracte Lutero de todas sus cosas, Lutero hace un silencio, ¿no? Hablan los libros de historia, ¿no? Obviamente, en el año 500 1500 nadie estuvo, pero hace un silencio Lutero y dice que si alguien podía justificar con la Biblia lo que querían que él se desdijera, él se iba a desdecir. Pero si no se lo mostraban en la Biblia, no se iba a desdecir, porque lo que él estaba afirmando era palabra de Dios. Y como dice la Biblia, la palabra de hombre no tiene valor, la única que tiene valor es la palabra de Dios. Entonces, si usted encuentra en la Biblia versículos que digan algo distinto de lo que estamos tratando de que usted comprenda, léalo por favor, porque esto tiene que ser un ida y vuelta. O sea, planificamos, cuando lo hicimos acá con Luciano y con Madi y todas estas cosas que estamos haciendo, era que sea un ida y vuelta. Que usted pueda decir lo que le parece, que usted pueda, porque en estos 6 meses que dura el curso, la idea es que usted pueda empezar a pensar en la palabra de Dios, que no sea llevado por cualquier doctrina, sino que usted tenga la certeza de lo que usted cree. Amén. Así que si tiene alguna pregunta, levante la manito ahí o abra el micrófono, pastor. Si no puede ver cómo es la manito en las clases digitales. No importa, el asunto es que usted se comunique, que yo pueda ver acá que usted se está comunicando y que pueda entender lo que estamos diciendo. Entonces, volvemos acá a Juan y luego seguimos con él, porque quiero que entienda bien usted lo que es la adopción. Mas a todos los que le recibieron, y ese todos son los que creen en Jesús, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ese todo que está condicionado en Jesús, me da la potestad de ser hijo de Dios. ¿Vieron en la ley? Cuando los niños son pequeños, ¿qué tiene el padre? La patria potestad. La potestad de que las acciones del hijo son responsabilidad del padre, hasta que es mayor de edad, y deja esa patria potestad. ¿Viste lo que yo te leí? Que nuestra ley era nuestro avallo hasta que vino Cristo. Bueno, es lo mismo. La ley humana está basada en los principios de Dios, y cuando se hicieron las constituciones, se hicieron pensando precisamente en estos escritos bautistas, reformados, no reformados en esa época, bautistas, congregacionalistas, que eran todos los movimientos que salieron de esa reforma, presbiterianos. Y en el mundo cristiano de la reforma, solo estaba esto. Lo otro apareció después como que el humanismo se metió, y vaya si se metió, que el centro de la salvación del hombre ahora pasaba por el hombre y no por Dios. Como si la inteligencia humana pudiera hacerte salvo. Y vemos que no. Entonces, a todos los que le recibieron le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Un hijo de Dios no dice voy a tener un hijo y mi hijo de sangre va a ser hijo de Dios. No es por sangre. Amén. Tampoco es por voluntad de varón. O sea, es mi voluntad que mi hijo sea un hijo de Dios. No es por voluntad de varón, ni por la voluntad de la carne.
tengamos un hijo que sale de nuestra carne y él va a ser lo que yo soy, no es así, sino que es por la voluntad de Dios, que yo soy hecho hijo de Dios, por la fe en el sacrificio de Cristo que me imputó su justicia. Hoy tenemos una clase legal, pero Dios es así. Dios es todo hecho en libros, en leyes, en reglamentos, en su ley divina. Y todo funciona en la legalidad de Dios. No hay otra legalidad, amén, no existe. Entonces, cuando nos metemos en esta forma de interpretar la Escritura, nosotros vamos a crecer como cristianos. Vas a tener identidad. Y cuando te pregunten, ¿y vos tenés vida eterna? Sí, tengo vida eterna. Porque fui adoptado por Dios y porque me selló con el Espíritu Santo para el día de la redención. Y eso va a ser tan fuerte en vos, tan fuerte, que va a contagiar la fe en otros. No vas a dudar, y no sé, capaz que si mañana peco, no sé si me voy al infierno. No, la fe es la certeza y la convicción interna de que soy hijo de Dios. Y cuando Dios me da la adopción y me sella en mi corazón el Espíritu Santo, ya no hay más nada que hablar. Tenemos las arras, la garantía escrita por Dios en nuestro corazón de que somos hijos de Dios. Por favor, ¿cómo pueden creer que eso va y viene de acuerdo al pecado humano? Nadie se salvaría porque nadie es libre de pecado. Pero Dios nos da la garantía escrita como ley. Como cuando compras un artículo que te da una garantía, que dice, si usted se le rompe, yo le doy la garantía que esto se va a reponer. Bueno, si usted se quiebra, si usted se rompe, usted tiene una garantía de Dios que va a tener un cuerpo nuevo, que va a tener vida eterna. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, independientemente de sus pecados. No dice Jesús, el que cree en mí y nunca falla, aunque esté muerto, vivirá. ¿La verdad? No dice eso. Dice que el que cree en él, aunque esté muerto, vivirá. Pero ¿Cristo sabía que íbamos a volver a pecar? Claro que sabía, porque para eso vino, porque el hombre no podía ser salvo. Y esta adopción en Cristo Jesús a mí me trae estos conocimientos. Entonces, a todos aquellos que son justificados, Dios se dignó en su único Hijo y por amor de éste, hacerlos participantes de la gracia de la adopción, por la cual son incluidos en el número de los hijos y gozan de sus libertades y privilegios, tienen, como dice aquí, su nombre escrito sobre ellos. Este número que está determinado a todos los que fueron prescriptos para ser hijos de Dios, a todos los que fueron llamados para ser hijos de Dios, dice la Escritura. El otro lado dice, a todos los que Dios los predestinó a ser hijos de Dios. Vamos a ver qué dice Efesios 1.5, antes en el punto 3, de que su único Hijo Jesucristo por amor a este. Efesios 1.5, si alguien lo quiere leer. Gálatas 4.4 y Romanos 8.17. ¿Alguien que quiera leer? Amén. ¿Me escucho? Pastor, Sí. quería hacerle una consulta antes que vean el pasaje de la Biblia. Sí. Ya que dice usted que esto es un debate también, uno tiene que hablar. Uh-huh. Y hay un pasaje en la Biblia, porque a mí me queda un poco medio fuera, no sé. Usted dice que únicamente hay gente que se salva, la que el Señor lógicamente quiere, y que no es para no es para toda la humanidad esto. Bueno, exacto. yo tengo un texto bíblico que ahora si quisiera podría buscar los demás, pero uno en especial que yo me venía a la mente mientras usted hablaba. Sí. ¿Cuál es? Segundo de Timoteo, en 1 de Timoteo capítulo 4, Uh-huh. el capítulo 2. Uh-huh. ¿Qué dice? Ya le leo porque estoy medio corto de vista. Le leo el contexto porque creo que un texto sin su contexto es un pretexto. Segunda de Timoteo, ¿me dijiste? Capítulo 2.
Dale, Yo voy a leer desde el 1, pastor, no quiero demorar en la clase, pero dale, 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 escuche, le leo la palabra. te escucho. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes, por todos los que tienen autoridad, para que vivamos quieta y reposadamente, en toda piedad y honestidad. Esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Y en el verso 4, donde quiero mostrar, digamos, lo que yo tengo con respecto a lo que usted dice, que Dios ha elegido a algunas personas nomás. Bueno, acá dice en el verso 4, el cual quiere que todos los hombres, o sea, hablamos de nuestro Dios, sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Exacto. Ese verso 4 dice, bueno, lo repito, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Sí. El asunto es el siguiente, Luis. El todo que leemos en la Biblia no es el todo genérico que vos los querés o que se nos han dicho que cuando dice todos es todos. Porque hay arriba de 20 versículos que nos determina, como el que leímos recién, qué es ese todo. Ahora, el asunto es este. Ahí está hablando, bueno, primero que sea la rogativa por todos los gobernantes, porque debemos acatar las leyes, ¿no? A Dios Sí, lo que es sí, sí, Dios y a César lo que es César. Luego dice que correcto. todos los hombres lleguen al conocimiento de Dios. Ahora, ese todo de Dios es el todo que habla para demostrar un poco cuál es ese todo. A ver cómo te lo puedo explicar. La Biblia dice que cuando Jesús hace la oración intercesora en Juan 17, te dice Juan 17, 15, quiero que vayas. Dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Más os ruego, más no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Y el todo de Dios es el todo de aquellos que guardan su palabra. Porque el verso 12 dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Y los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió. Entonces está hablando que si ninguno de ellos se perdió, hay un todo que tiene un cierto número. Y luego dice, no te ruego por el mundo, sino por los que me diste del mundo. Entonces, cuando dice que si Él no ruega por el mundo, entonces el todo de Dios está limitado a un número. Amén. Por eso que en Romanos luego dice, los que predestinó a estos llamó, y a los que llamó justificó, y a los que justificó santificó. Entonces, el todo es el todo que cree en Cristo. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual puede ser salvo. Entonces, si toda la humanidad sería salva, vos serías salvo en cualquier nombre, pero no es así. Hay un solo nombre en el cual puede ser salvo, que es Cristo. Entonces, el todo de Dios está limitado a que creas en Cristo. Porque no hay otra forma de entrar a la vida eterna sino por Cristo Jesús. Entonces, No, cuando eso yo yo... entiendo, pastor, yo entiendo perfectamente lo que usted está diciendo, la sé la palabra de Dios también, conozco la palabra de Dios. Pero entonces, en San Juan 3:16, que es lo que siempre leemos en la palabra de Dios, digamos, cuando uno evangeliza, porque de tal manera Dios amó a este mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, dice ahí, para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna, que no. Y ese todo, digamos, no es aquellos que, universal, no es universal. ¿por Es qué todo no? aquel, porque te lo ¿Por está qué no? condicionando adelante. Todo aquel que en él
Está bien, hay una condición, tiene que creer, es Y bueno, lógico, tiene que creer. entonces el todo no es universal. Hay una condición, creer en Cristo. Sabemos que en esa parte está condicionado el creer, pero le Entonces, hago hay otro texto bíblico, siervo. ajá, decime. San Mateo 28, se lo voy Sí, a leer. San Mateo 28, la gran comisión. sí. Vale, lea. Disculpe porque soy un poco corto de vista y me Ujú. cuesta un montón. Sé que usted va a decir que también este está condicionado, lógicamente, pero el Señor los mandó a los Sí, discípulos con una herramienta, digamos, la gran comisión. San Mateo 28, ya le digo 0. al final, 19. Sí, 19. sí. Dice, por Jesús en el 18 dice, Jesús se acercó y le habló diciendo, toda potestad me da en el cielo y en la Y a la tierra. tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, Ujú. Atrás, bautizándole a todas las naciones, dice, ¿sí? bautizándole en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego dice, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado, yo estoy con vosotros todos los días hasta Exacto. el mundo del mundo. O sea, ellos tenían que ir a todas las naciones, según A luego todas la las escritura naciones, dice. ¿sí? Y en todas las Exacto, naciones sí. hay elegidos. Y en todas las Bueno, naciones hay siervo, elegidos. lo que voy a esto, la palabra de Dios también dice que Dios no hace acepción de personas. Ahora, ¿cómo me explica usted eso, digamos? Porque si fuese así, digamos, como usted dice, digamos, que sería para algunos nomás, Ujú. entonces Dios estaría contradiciendo su palabra ¿en qué No, sentido? ¿En no. qué sentido? Déjeme que le explique. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Dios estaría haciendo acepción de personas. Y Él dice en su palabra que Él no la hace. No A hace la ver, acepción. Por ejemplo, a le qué doy un determinás ejemplo. acepción de personas? Le- ¿Cómo? ¿A qué determinás acepción de personas? Dios no hace ningún tipo de diferencia en color, Sí, nivel está perfecto. social, Exacto. ¿me entiende? Pero Dios hace diferencia entre lo santo y lo profano. Y ¿Cómo? Dios hace diferencia entre lo santo y lo profano. Correcto, Entre, yo estoy de acuerdo, entre los santos y los profanos, yo estoy de acuerdo. y la predestinación le corresponde a Dios. A los que antes conoció, a esto llamó. Ya ahí no interviene nuestra voluntad. Y como dice en Romanos eh, capítulo, ¿tenés la Biblia ahí? Capítulo 9, que no interviene, como está escrito ese capítulo 9 13 contestándote lo que vos decís y luego después lo seguimos si querés en particular, porque si la clase no se va. Dice, como está escrito, a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. ¿Qué hizo excepción de persona ahí? Dios, que amó a uno y aborreció al otro. No, Ahora, no perdón, hizo, Servo, no, perdón, pero le voy a decir algo. sí. Esaú, primero, según la escritura, él aborreció la primogenitura, primeramente. Primeramente, No, para él, que acá lo dice que antes que naciera, antes que eligiera, eh, antes que naciera, Dios ya lo había destinado a otra cosa. Entonces, hay que entender la bueno, palabra como está escrito. Dice, Romanos 9:11. Romano 9:11, pues no había aún nacido, ni había hecho aún ni el bien ni el mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Tenemos que entender que nosotros no tenemos ninguna injerencia en la llamada de Dios. Amén. Por eso está escrito esto. Lo que pasa es perdón, que pero, en siervo, hermenéutica, sí, pero, siervo, quiero decir algo. Por ejemplo, en el capítulo de Romano, no sé si en el capítulo 10, dice, ¿cómo oyerán si no hay quien predique? y Voy eso a está, esto, voy a este tema, voy a este tema.
tenemos que predicar como Dios lo ha mandado a los ¿sí? discípulos, A dice cualquier la persona hay que Escritura, predicarle. a toda la nación, ¿no? Exacto. Y después le ha dicho, ¿cómo irán si no hay quien predique? ¿Sí? Si fuese así, hermano, o sea, la predicación estaría de más. No, O sea, si no no hay, está de si más. no hay quien, Porque me refiero, las sí. personas renacen cuando escuchan la predicación. Las Pero- personas que fueron destinadas para vida eterna renacen por la predicación del Evangelio. Ahora, vos no estás escuchando esto de recién. O sea, no nació ni hizo el bien ni el mal para que se cumpla la elección de Dios. Acá no habla del hombre. Acá habla que la elección es de Dios. Es Dios quien elige. Es Dios quien te salva. Es Dios quien dio la gracia. Es Dios quien vino a morir por vos. Todo es de Dios. Porque sabe que el hombre no puede por su humana, porque él está muerto en sus delitos y pecados. El milagro más grande es renacer de nuevo. Y eso no fue una elección tuya. Porque la fe es un don de Dios, tampoco es tuyo, es el libro de Efesios. Entonces, Correcto, sí, sí, algo entiendo eso. algo que hay que entender es un principio de hermenéutica, que la Biblia no se contradice. Entonces, No, sabemos que no. si la Biblia dice que no hace acepción de personas, y luego yo acá leo que por el propósito de Dios, Esaú fue desechado antes que naciera, y entonces lo que tengo que ver es por qué Dios hace lo que hace. Hay un estudio mucho más profundo que yo todavía no lo puedo dar porque primero tengo que sentar las bases, que tiene que ver con la simiente. Y en el mundo hay dos simientes, la simiente de Dios y la simiente del diablo. Y las simientes están mezcladas. Pero es Dios quien sabe quién tiene la simiente santa y quién tiene la simiente del diablo. Por eso que fueron predestinados antes que nacieran. Pero es un estudio que lleva mucho tiempo hacerlo. Primero tenemos que sentar las bases de lo que dice la Escritura. La Escritura dice que no depende de lo que hace el hombre, sino que depende de lo que hace Dios. Entonces, si Esaú, antes de nacer, no tuvo elección, y luego la misma Escritura dice, ¿qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? En ninguna manera, dice Pablo. En ninguna manera. Pablo está diciendo, ¿pero qué? Entonces Dios dijo, sí, Dios dijo eso. ¿Por qué? Porque es Dios. Hasta que no entendamos que Dios hace las cosas porque es Dios, y que no le pregunta al hombre las cosas, la palabra de Dios dice que hay una sola voluntad. Mientras tengamos en el corazón la voluntad del enemigo, habrá dos voluntades en la tierra, en el mundo. Lo primero que establece Jesucristo, Padre, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Satanás trajo otra voluntad, y la puso sobre la tierra, que era el conocimiento del libre albedrío. Pero vos tenés derecho a elegir, vos no tenés ningún derecho a elegir, porque vos no te creaste. Vos no te creaste a vos mismo. Vos no podés cambiar el pelo, dice Dios. No podés hacer que tu cuerpo crezca. No tenés ningún derecho de nada. Todos los derechos tiene Dios. Y hasta que nosotros no nos desliguemos de cualquier indicio de querer tener una decisión de las cosas de Dios, seguimos comiendo el árbol del bien y del mal. Por eso esta teología que nosotros tratamos de enseñarle a la gente es para que puedan entender. Miren, yo sé que venimos de una tradición en la cual se enseñaron un montón de cosas que en el 1500 se habían enseñado bien y luego se empezaron a torcer. Que cuando se disocia la iglesia, cuando se separa de los romanos católicos, se disocian con esta clase de teología, que no tiene nada que ver con la voluntad humana y que tiene que ver con la voluntad de Dios. Porque con esto terminamos este bloque. Vamos a Romanos 8:17. Romanos 8:17, que era el texto que teníamos que leer. Dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, somos hijos de Dios porque Dios nos imputó su gracia. No por nada, no por obra, no por nada de lo que yo pueda hacer. Porque yo estoy muerto en delitos y pecados. Y una persona muerta no puede elegir. No hay cosa tal como que, en esto que se ha enseñado, que les he mostrado en otras clases,
bueno, que el hombre estaba adormecido y que puede aceptar, el hombre no puede aceptar el Evangelio si no es renacido por el mensaje de Dios, que es un milagro en aquellos que fueron llamados antes de la fundación del mundo. El número está predeterminado por Dios y no es una injusticia, ni es una acepción de personas, es una presciencia de Dios, un atributo. ¿Se acuerdan cuando les enseñó los atributos? Hay atributos de Dios que son intransferibles al hombre, porque si el hombre tuviera esos atributos, explotaría el mundo. Calculá si vos tenés derecho a decir, no, pero a mí no conocemos las cosas. Amén. Somos criaturas y encima fuimos creadas perfectas y ya somos imperfectos por el pecado. Se degeneró en nosotros un montón de cosas. Y entre ellos, nuestro ADN que muere a los 30 años. La ciencia no sabe, porque hasta los 30 años tu ADN se va mutando y es totalmente inmortal, pero luego explota algo y empieza la vejez. Hay una secuencia que Dios sacó en el ser humano y que se introdujo cuando comió el árbol de viña del mal. Y Dios le dijo, no comas este árbol porque ciertamente morirás. Entonces vemos que entender estas cosas cuesta, sí que cuesta. Estos debates tan buenos, porque si tenés dudas, los contestamos con la palabra, pero quiero que tengas premisas que la palabra de Dios no se puede contradecir, que los versículos sencillos se entienden con los difíciles, y que si en 4 o 5 versículos dice una cosa, y luego encontramos un versículo que dice otra, hay que encontrarle la vuelta de por qué ese versículo parece que dijera eso. El todo de Dios no está determinado por la voluntad humana. El todo de Dios está determinado por la voluntad de Dios. Como dijimos recién, somos adoptados por su voluntad. Amén. Y Él envió a su Hijo, nacido bajo la ley, nacido de virgen, y que entró en pacto para que te imputara el pacto de Dios. Y vos sos salvo porque cumplís la ley, no por tus obras, sino por la obra de Cristo. Entonces, como vemos, no es por nada de lo que yo puedo hacer. Si Cristo, yo estando muerto en delitos y pecados, me dio vida, ¿cuánto más me la va a sostener hasta el día de la redención? Para que se cumpla su palabra. Para que la creación entienda qué es lo que somos nosotros. ¿Qué clase de personas? Para que se cumpla Romanos 8:30. A los que predestinó, a esto llamó. A los que llamó, a esto justificó. A los que justificó, esto también glorificó. ¿Qué pues diremos? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Ahí puede decir, pero ahí dice todo. Sí, pero ¿de qué todos está hablando? De los que predestinó. No está hablando del todo de una persona que vive en la India y que no conoce a Cristo. Aun cuando hablan del todo universal, este universalismo que quieren imponer, se termina reduciendo a que tiene que entrar por Cristo. Entonces el todo no es universal. Porque si fuera el todo, no estaría la condición de Cristo. Entonces, entender bien la teología es entender bien nuestra identidad, nuestra adopción. Fuiste adoptado. Y esa adopción tiene reglas y tiene precios. El precio lo pagó Cristo. No es por nada de lo que puedes hacer, por nada de lo que puedes entender, por ningún mérito. Porque Dios sabe que el hombre es jactancioso. Entonces, calcula un hombre jactancioso en el cielo. Y yo estoy acá porque yo era muy inteligente. Y yo estoy acá porque yo era muy obediente. Y el mérito y la gloria, no hay una sola cosa que no tenga gloria a Dios. Como le dije, nosotros creemos en las 5 solas. Solo fe, solo escritura, solo Cristo, solo gracia y a Dios la gloria. Solo a Dios la gloria. Cuando cualquier cosa me raya a mí, la gloria mía, ahí estamos mal. Sáquense eso. No es gloria en absoluto. Miserable de mí, dice Pablo. Soy miserable. Hoy estimo como pérdida todo lo que aprendí, dice Pablo, para alcanzar la gloria de Cristo. Y si tengo gloria es porque aún mi gloria es imputada en Cristo Jesús. Y el Espíritu Santo va transformándome
de gracia en gracia, de gloria en gloria. Pero no es mi gloria, es la gloria de Él. Cuando tiene la visión Juan en el cielo, Él se postra ante un ángel porque ve tanta gloria. Y el ángel lo primero que le dice, lo levanta, ¿qué hace? Me van a echar del cielo si te ves que te postras delante mío. Porque acá solamente la gloria es para una persona, para el Cordero. Entonces, yo sé que es difícil y está bueno estos debates, y los animo a que sigan haciendo más debates, y que luego se queden pensando en lo que hablamos, y que lo sigan buscando, y que en la clase que viene sigamos. Vamos a ver si terminamos en este minuto. Dice, el número de los hijos de Dios y gozan de su libertad y privilegios. Tienen su nombre escrito sobre ellos. Amén. El nombre está escrito sobre nosotros. Romanos 8:17 dice, y si sois hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, si es que padecemos con Él y somos glorificados con Él. Ahí está el proceso. Si padecemos, somos glorificados. Y no hay ningún pecado que nos pueda quitar la gloria. No hay cosa tal como que se pierde la salvación. Amén. Porque el proceso está todo, como lo acabo de leer. A los que predestinó, llamó, y a los que llamó santificó a través de Cristo. Punto. Ya sos santo. Y ahora vamos a ver esto de la santificación en la otra parte de la conexión. Y quiero que te quedes con esto. Reciben al Espíritu de adopción, tienen acceso al trono de la gracia con confianza. Y reciben la capacitación para que clames Abba. La traducción dice Abba Padre, pero en realidad Abba es Padre. Ahí Padre tendría que estar entre paréntesis, porque Abba es Padre. Amén. Abba en hebreo es Padre. Es una transliteración. El Nuevo Testamento se escribe en griego y transliteran esa palabra, pero cuando hicieron los copistas no querían que nada fuera hebreo, porque había mucho antisemitismo en la Iglesia Católica. Entonces le ponen Abba Padre, como que y cuando se enseñaba decía, ahí quiere decir papito querido. No, no quiere decir papito querido. Abba es padre. El Espíritu te hace decir, Padre. Ahí está la adopción. Cuando oramos, Padre nuestro, ahí está la adopción. Vos no eras hijo de Dios, yo tampoco. Ese todo es el todo que Dios adopta. Para que seamos una primicia para las generaciones futuras, dice la Escritura. ¿Qué era una primicia? La primicia es una porción de lo mejor de una cosecha que iba a venir. Entonces, hay que entender la Escritura en su todo. Y este todo habla de los hijos de Dios, de un número que Dios elige, y en la Biblia siempre hay números. No se olviden que cuando vendrá la última semana va a haber 144.000 sellados. No hay un todo, hay 140.000 sellados. Y de esos sellados vendrá la última evangelización sobre el mundo. Siempre hay un número determinado de personas. Siempre hay un remanente de Dios. Cuando en los tiempos de Noé se salvaron 8. Y la Biblia dice, vayan por el camino angosto, porque pocos, no dice todos, dice pocos, alcanzarán la gloria. Entonces, no peleemos contra versículos cuando vemos que nos están diciendo las cosas. Amén. Que nuestra estructura no nos gane. Tengo que ir al cambio de link y seguimos, ¿dale? En 2 minutos me vuelvo a conectar.
Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Mira, la heladera de fiambres que tengo, la batería no me está funcionando. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Mira, la heladera de fiambres que tengo, la batería no me está funcionando. Prende, se apaga, prende, se apaga. Me la habían dejado programada para que corte una hora y vuelva a arrancar, pero tuvo 2 golpes de tensión y dejó de funcionar. No sé cuándo podrían pasar. A las 11 No, tenés para. que- Muteate el micrófono cuando puedas. Bien, vamos, ya se están empezando a conectar otra vez. Vamos a repasar de nuevo esto, lo leemos un poquito, leemos un versículo más y luego empezamos con lo de la santificación, que están unidos todos estos 3 puntos, la adopción, la justificación, el llamamiento eficaz, la adopción, la santificación, son todas cosas que tenemos que ir empezando a entender que tienen una relación y que se tienen que continuar un tema del otro y que la Biblia no se puede contradecir en ninguno de estos puntos. Amén. Entonces, a todos aquellos que son justificados, a todos. Ahora, el tema es el siguiente, para terminar un poco, por ahí estábamos hablando hoy con Luciano. Dios llama a todos, ese todos es el número que Él tiene elegidos, y por la predicación son activados, dice la Biblia. Como lo que dijo Luis, ¿no? El versículo de Romanos. ¿Cómo creerán si no escuchan? Ahora, a la iglesia no le corresponde o no puede determinar quiénes son los que van a
creer y quiénes lo que no van a creer. Amén. Porque Dios no nos dio esa potestad a la iglesia. A la iglesia se le dio la potestad de tirar las redes. A la iglesia se le dio la potestad de predicarle a todo aquel que nosotros podamos. Pero en nuestra predicación está el poder que enciende a aquel que fue destinado para vida eterna. Y ahí es donde está la diferencia, a veces es el punto que no se entiende bien. Porque, como dijeron recién, no, pero entonces si están predestinados, ¿para qué predico? Porque están predestinados para Dios. Pero esa iluminación no viene a la iglesia. La iglesia fue mandada a predicar. ¿Y por qué? Y porque si no el hombre haría excepción de personas. Y Dios nos mandó que no hagamos excepción de personas. Él, en su omnisciencia, en su omnipresencia, en todos sus atributos, sabe quién va a nacer de nuevo. Ahora, ese nacer de nuevo es un milagro. Por eso que Jesús le enseña a Nicodemo, mira, el Espíritu viene donde quiere y va donde quiere. No determina el hombre si el Espíritu viene sobre él o no. Por eso que así es todo aquel que nace del Espíritu, porque el Espíritu viene de donde quiere y va donde quiere, va mandado donde el Espíritu, a donde Dios mismo lo manda, para que sean llamados aquellos que fueron destinados para la vida eterna. Cuesta a veces entender la predestinación, por eso que no se ha enseñado en muchos lugares, porque queda este mal pensamiento. Bueno, entonces, ¿para qué vamos a hacer algo si están todos predestinados? Pero yo te pregunto, ¿vos sabías que ibas a nacer? No. Sin embargo, naciste. ¿Vos sabés el día de tu muerte? No. Sin embargo, Dios lo sabe. ¿Vos sabés cuándo vas a nacer a Cristo o no? Sin embargo, sabe Dios cuándo, a través de ese llamamiento eficaz, ¿se acuerdan la palabra eficaz? Que no puede errar. El llamamiento que nosotros recibimos es eficaz. ¿Pero es eficaz porque lo da un hombre? No, es eficaz porque lo da Dios. Y nada de que sale de la boca de Dios vuelve a él vacía, sino que cada palabra que sale cumple el propósito que Dios quiere. Entonces, como vemos, siempre tiene que ver, empieza con Dios y termina con Dios. A todos aquellos que son justificados, Dios se dignó en su gracia, porque nos podía haber reprobado a todos. Sin embargo, por su gracia, escoge un remanente. Y ahí está la gracia. Porque a veces nos llenamos la boca de la gracia, pero esa es la gracia de Dios, que todos estamos destinados. Busqué un justo, dice la Biblia, ¿y qué dice? No lo hallé. Entonces, si no había un justo, y un poco Sodoma es, porque dice que en los últimos tiempos será como Sodoma y Gomorra, y en Sodoma Abraham empieza a interceder con Dios, y si hubiera 50 justos, no la destruiría. Y si hubiera 30, y si hubiera 20, y si hubiera uno. Pero Abraham, no hay ninguno. Sacá tu familia porque no hay ninguno. Todos van a perecer. Entonces ahí fue injusto Dios. No. Era injusto cuando mandaba aniquilar y que matara a todo un pueblo, que la gente que no comprende esto de la escritura dice, ves, tu Dios es genocida, y empiezan a hablar un montón de cosas que no tienen sentido. Pero ahí interviene la simiente. La simiente es un estudio muy profundo que luego, tal vez cuando terminemos esto, lo podamos dar, junto con el estudio de la imputación, que son cosas que no se enseñan en la iglesia, y que luego la gente no puede comprender las verdades. La imputación es esto que Dios me da, es esto que estamos tratando de ver. Soy adoptado por imputación de Cristo. En su único Hijo Jesucristo, por amor de hacerles participantes de la gracia de la adopción. Es un regalo la adopción. No depende de vos. No pueden entrar, ahí dicen, fíjate. Ahí lo soluciona Luciano, que no pueden entrar algunos con el código nuevo. Es un regalo, habla de la gracia de la adopción. Amén. No fuiste adoptado porque vos quisiste. Vos no entraste a la familia de Dios porque vos quisiste. Amén. Si fuera así, entonces la adopción de Dios dependería del hombre. Yo quiero ser adoptado por aquella familia. La familia te va a decir, yo no te quiero adoptar a vos, si no te conozco. ¿Me entendés? No depende
del hombre. Depende de Dios que te adopta y que te elige y que te dice, vas a ser mi hijo. No hay un solo discípulo que se haya elegido. No hay un solo profeta que se ha autoelegido. No hay un solo rey que se ha autoelegido. ¿Se entiende? Entonces, seamos razonables, seamos sensatos y seamos cuerdos en el razonamiento de la Biblia. Si nada es autoelegible, ¿por qué va a ser autoelegible que yo decida entrar en la familia de Dios? No tiene lógica. Es Dios que me incluye. Y así como llamó a los discípulos, Mateo, sígueme, aquel sígueme, la Biblia, lo vimos en la otra clase, 2, 3 clases atrás, que nadie viene a mí, dijo Jesús, si el Padre no lo atrayere. ¿Se acuerdan del versículo de Juan? Nadie puede venir al Padre si no es atraído por Él. Y esa atracción se llama predestinación, que se ejerce en el hombre a través de la predicación del Evangelio. Entonces, vos salís a predicar. Claro que tenés que salir a predicar. Pero aún Jesucristo, en su ejemplo más sencillo de la red, dice, nosotros en el mar tiramos la red. El mar como mundo, la red como evangelio. Están todos los libros clásicos de enseñanza. Y luego recogemos y en la red separamos lo que sirve y lo que no sirve. Pero ¿cómo no sirve? El pescadito este era un hombre y no sirve. No sirve, dice Dios. Porque no fue destinado para vida eterna. Es difícil cambiar los paradigmas mentales, pero si nosotros queremos entender la escritura, todas las escrituras tendrían que coincidir. La Biblia dice, este pueblo tiene el corazón pesado, y yo les hablo por parábolas para que no se conviertan. Jesucristo diciendo eso. Búscalo, está en el Evangelio. No sea cosa que se abran sus ojos y su corazón crea y los tenga que perdonar. Pero a los que él había predestinado, las parábolas se las explicaba en privado para que se alimentara la fe de ellos. Entonces, aún estudiar la vida de Cristo, hacer un buen estudio cristológico, y vas a ver que siempre la predestinación estuvo en el mensaje de Cristo. Amén. ¿Por qué les hablas con parábolas? Porque no es para todos. No es para todos. Es para los que Dios mi Padre llamó. Para los que me dio. A los que me diste no los perdí ninguno. Y todos los demás que se perdieron, no se los había dado el Padre. Es sencillo. Pero sale ese humanismo. Ay, pero esto es injusto. A ver, ¿qué es injusto? Que si no es por la voluntad de Dios, vos no existís. ¿Dónde tenemos tanta jactancia y tanto alguien? Porque si Dios no me da vida, yo no existo. Yo hoy no estaría hablando, vos no me estarías escuchando si Dios no nos hubiera dado vida. Entonces, hay que entender cuál es la posición de Dios y cuál es la posición del Hijo. Amén. Vamos a lo de la santificación. Aquellos que están unidos a Cristo, fíjate que en esta teología siempre habla de esto, ¿no? Aquellos. ¿Y quién eran aquellos? Los que fueron llamados antes. Amén. Los que antes de la fundación del mundo ya estaban predeterminados por Dios. Ahora yo te digo, ¿creemos que Dios tiene omnisciencia, que todo lo sabe? Sí, pastor, creemos. Entonces, si Dios todo lo sabe, ¿qué le quiero enseñar yo? ¿No? Como dicen este dicho, querés ser más papista que el Papa, ¿no? Querés ser más que Dios. Entonces, entendamos, aquellos que fueron justificados, aquellos que fueron unidos a Cristo, a los que Dios quiso. Y si vos estás ahí, yo estoy acá porque Dios quiso. Gloria a Dios. Y los otros, tratá de una persona inconversa, meterle el Evangelio, a ver si podés. ¿Viste que es imposible? Cuando le predicás a alguien, vos
vos amás a esa persona porque es amigo, ¿no? Porque, y vos decís, pero ¿por qué no entiende? Porque no fue, creo que a todos nos ha pasado un caso de eso, ¿no? Que sí, un mejor amigo, ¿no? Yo quisiera que conocieras a Cristo y no le entra por ningún lado. Entonces, ¿por qué no le entra? ¿Que no tiene la capacidad para pensar? Sí, pero lo que no tiene es el espíritu para creer. Y el espíritu lo revive Dios. Amén. Y lo revive Dios si esa persona fue elegida para renacer en el momento. Ahora, fíjate también que hay un momento para nacer. Porque a mí me predicaron el Evangelio montones de veces, pero en una creí. Y tal vez te haya pasado a vos también. Que te hayan invitado muchas veces a la iglesia y vos decís, no, eso. Pero una vez esa palabra entró, viniste a la iglesia y te convertiste. O te convertiste en una charla con un amigo, no sé. No solamente en la iglesia uno se convierte, se puede convertir en una plaza, en cualquier lado. Es el momento en que uno presta atención a la palabra de Dios y la palabra entra y te da vida a lo que estaba muerto. Porque ciertamente morirás. No estás adormecido, ¿eh? Tenés el espíritu muerto y un muerto no puede entender, no puede escuchar, no puede ver. Entonces, le tenemos que empezar a dar valor. Una de las formas de entender la Biblia es la gramatical. Y es uno de los métodos que no se usa en las iglesias de hoy en día. Es interpretar la Biblia por la palabra. Entonces, hay que saber un poco de gramática. Oh, pastor, yo no sé gramática. Ahora con Google, aprende qué es un sustantivo, qué es un adjetivo, qué es un pronombre, un adverbio, un verbo. Si el verbo es presente, pasado, futuro. Muy importante. Porque a veces leemos y el verbo está en pasado. Una acción pasada quiere decir que ya no tiene fuerza. Ahora, el problema es que la gramática de la Biblia no está en gramática castellana, sino que está en gramática griega. Y la gramática griega tiene una voz que se llama presente activo, que cuando se lee, eso dice que pasa. Cuando uno lee presente activo en griego, le está determinando que eso está pasando y que va a pasar siempre. Entonces le da un valor distinto a lo que yo estoy leyendo. Ahora, todas estas herramientas hacen a que vos tengas una buena interpretación de la Biblia. Entonces, aquellos que están unidos a Cristo son llamados eficazmente y regenerados. Esto es un punto importante. Fuiste llamado eficazmente. No puede fallar ese llamamiento en ti si vos fuiste elegido por Dios. Y empieza a haber la regeneración. La santificación ocurre cuando Dios nos imputa su santidad. La regeneración ocurre cuando el Espíritu Santo empieza a trabajar en vos. Te lo repito, la santificación ocurre en la persona cuando Cristo nos imputa todo lo que es Él. Y yo lo tomo por la fe. Entonces soy santo. Pero la regeneración es el proceso que todos los días yo voy haciendo con la elección de la palabra. Ahí interviene lo que llaman libre albedrío. No interviene para yo ser salvo. El libre albedrío interviene en la regeneración de la persona. Y ahí es donde tuvieron la confusión y lo pasaron para el otro lado. Usted me dice, ¿usted cree en el libre albedrío? Sí, pero no para salvación, sí para regeneración. ¿Por qué? Y porque yo, regenerado, empiezo a elegir. Y ahí sí soy soberano. ¿Voy a la iglesia o no voy a la iglesia? ¿Entendés? Ahí tenés un albedrío vos. Y ahí es donde se cumple, pongo delante de ti el bien y el mal, elige. Pero no para elegir la salvación. ¿Qué hago? ¿Me pongo a estudiar o no me pongo a estudiar? Albedrío. ¿Me capacito o no me capacito? Y ahí es donde empiezo a tomar decisiones. Y ahí es donde empiezo a recibir galardones sobre mi vida. Corintios, primera de Corintios. Yo te lo leí este versículo, pero ahora que lo estamos mencionando, primera de Corintios 3. Dice,
10. 1 Corintios 3:10. Seguime con atención. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, dice Pablo, yo como perito arquitecto puse el fundamento, otro edifica, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Eso es la regeneración, la sobreedificación del fundamento cristiano. Amén. Pablo dice, yo les puse el fundamento de Cristo, lo llamé. Luego tuvieron un pastor que lo fue edificando. Ahora, luego entra el albedrío de la regeneración. Y fíjate lo que dice Pablo. Porque nadie puede poner otro fundamento que sea Cristo. Entonces el fundamento es Cristo. De ahí no nos movemos ninguno. Creemos en Cristo. Ese es el todo. Para entrar al todo de Dios. Ese es la puerta que me lleva a Dios. Y luego dice, si sobre este fundamento, o sea, la regeneración interna de la persona, ya Cristo está en mí, me dio el Espíritu Santo, empiezo a regenerarme, lo que algunos entienden como santificación, eso no es santificación. Vos no sos más santo porque no pecás, vos sos santo por la imputación de Cristo. Amén. Y Dios siempre te ve la misma santidad. Vos llegás a ser santo por la imputación de Cristo. Vos no sos más santo o menos santo porque pecaste más o dejaste de pecar menos. Porque si no, sí, ahí se perdería la gracia y la santidad de Dios. No estamos en el Antiguo Testamento. No es un pacto de obras, es un pacto de gracia. Eso lo veremos más adelante. La diferencia entre pacto de obra y la diferencia entre pacto de gracia. Vos no sos más santo porque hoy pecaste menos que la semana pasada. Porque Cristo te ve, Dios te ve a través de la sangre de su Hijo. Y esa es la imputación que Dios te dio, la santidad. Cuando Dios te ve, te dice, ella es santa. Y ¿cómo es santa? Sí, santa, yo la veo santa. La sangre de Cristo, Dios te ve a través de la sangre de Cristo, y la sangre de Cristo clama la justicia. ¿Vieron? Nos retrotraemos a la muerte de Abel. Dice, ¿qué hiciste, Caín? La sangre de tu hermano está clamando justicia. ¿Entienden? Ahora Dios te ve y la sangre de Cristo dice, este es santo, porque yo lo compré. Ahora, la regeneración, que la gente llama santificación, es otra cosa. Y es lo que está explicando acá Pablo. Porque, dice el 11, porque nadie puede poner otro fundamento que está puesto que es Cristo. Si sobre el fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, el día es la vida. Esto es un hebreísmo. El día es la vida, la noche es la muerte. Amén. El día lo declarará, su vida, su obra lo declarará. Pues por el fuego será revelada, por el Espíritu Santo será revelada. Por el fuego será revelada, la obra de cada cual sea. El fuego la probará, el Espíritu de Dios la probará. Si permaneciera la obra sobreedificada, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quema, sufrirá pérdida. Si bien él mismo será, ¿qué cosa? Salvo. Amén. Acá está diciendo, tus obras son malas, vas a recibir pérdida, pero sos salvo, porque te pusieron el sello. Amén. Tu vida está determinada, no por tus acciones, sino por el llamamiento de Dios. Por eso que tiene que ver mucho la santificación y la adopción. Fuiste adoptada por Dios, entraste, no por tu libre albedrío, sino por el libre albedrío de Dios. No porque vos elegiste el Evangelio, sino porque Dios te eligió. ¿Entienden? ¿Ven cómo se va uniendo todo? Se une todo y la Biblia es coherente. Si no estamos, que yo elijo a Dios, que no lo elijo. Que me salvo, que no lo salvo. Que me ponen el sello, que me sacan el sello. Que no es excepción de personas, pero hay personas que no se salvan. Pobres los de Gaza, ¿no entienden? Y el mundo sale a defender a Gaza. Un pueblo que en su constitución dice, nos unimos como nación para exterminar a Israel.
en su constitución. Fueron creados estos que tienen la simiente de Esaú para la exterminación. Por eso Dios le dijo, extermina a los cananeos, que no quede uno. Pero ellos no los exterminaron. Y luego dice Dios, te serán como una espina en tu costado. Siempre te estarán pinchando porque no hiciste mi voluntad. Te dije que los exterminara. Pero el hombre quiso ser más bueno que Dios. Pobre, ¿por qué los vamos a matar a todos? ¿Sí? Porque tienen simiente contaminada. La misma simiente que entró al mundo cuando los ángeles caídos tomaron a las mujeres y le crecieron Nefilim. Personas genéticamente deformadas. Simientes que Dios no creó. Y esa simiente estuvo antes y después del diluvio. Pero eso es otro tema. Pero no piensen que cuando uno habla porque ha estudiado y porque trata de que entiendan que la teología tiene un porqué, que es una ciencia y que Dios la determinó como ciencia. Amén. Porque se puede probar lo que estamos diciendo. Porque hay profecías que la prueban y un montón de cosas. Entonces seguimos. Aquellos que están unidos a Cristo son llamados eficazmente y regenerados. Amén. Un punto fundamental. Fuiste llamado eficazmente y estás siendo regenerado. Fíjate cómo sobreedificás. Esto te depende a vos. Eso sí depende de vos. Fíjate cómo sobreedificás. Cuando uno en un arrebato de Dios dice una mala palabra, no la tendría que decir. De vuestra boca no salgan malas palabras. Entonces tenemos que empezar a chequearnos a tiempo y fuera de tiempo, dice la Biblia. Nuestra conducta, nuestro testimonio. Esa es la forma que reedificamos el oro, la plata o el bronce. Ahora, si sobreedificamos heno, hojarasca y madera, todas cosas que se queman, fíjate que las primeras no se queman con el fuego, son las buenas obras. Las buenas obras no las puede quemar el fuego del Espíritu Santo. Son todas figuras que habla ahí Pablo. Pero las otras son como cosas de la carne. Hoja, hojarasca, son materiales orgánicos. Los otros son inorgánicos. Son todas comparaciones. Para que entiendas que hay un mundo espiritual y que la carne para nada aprovecha, pero que lo espiritual para todo es. ¿Amén? ¿Se entiende esto? Aquellos que están unidos a Cristo son llamados eficazmente y regenerados, teniendo un nuevo corazón y un nuevo espíritu, creados en ellos, en virtud de la muerte y la resurrección, ¿de quién? De Cristo. Juan 3:8, si alguien quiere leerlo. Juan, vamos a sacar la Biblia, Juan 3:8. Dice, lo que te dije hoy, ¿te acordás? El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así son todos los que son nacidos del Espíritu. ¿Ves? No tiene nada que ver que vos quieras elegir. Es el Espíritu Santo. Y dice que el Espíritu va donde quiere Él. Así es todo el que es nacido del Espíritu. No sabe por qué nació. Es una obra del Espíritu Santo. Es el milagro más grande que recibí de Dios. Muchos dicen, yo no recibí ningún milagro de Dios. ¿Cómo que no si naciste de nuevo? Porque si no hubieras nacido de nuevo, estarías muerto en tus delitos y pecados y Dios no te vería santo. Este es el milagro más grande que recibe la humanidad. La adopción. La adopción. Que me lleva a la santificación. A los que antes predestiné, a estos los llamé, y a los que llamé, los santifiqué, y a los que santifiqué, glorifiqué. Todo el proceso de Dios. Hermanos queridos, unan las escrituras, sean coherentes con lo que pensamos, porque de esta manera podremos predicar un evangelio eficaz y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. No te hace libre las cosas que se maquinan en nuestros pensamientos, nos hacen libres los pensamientos de Dios, las palabras de Jesús, porque son vida en sí mismos. Seguimos el otro versículo, Primera de Juan 2:29. Primera de Juan
Primera de Juan 2, 29. Dice, Leo. sí, léelo. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Eso es imputación de justicia. Amén. ¿Ves que no es nada de lo que nosotros hacemos? Si sabemos que es justo, es porque te imputó la justicia. Si no, vos no puedes hacer justicia. Sos injusto por naturaleza. Nuestra naturaleza es caída, es injusta. No podemos hacer nada. Nada. Bien. Y luego tenemos 1 de Juan 3, 9 al 10. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Dice practica, no que no peca, porque también esto hay mucho mal entendimiento. Una cosa es practicar el pecado, otra cosa es pecar. Amén. El que practica boxeo está permanentemente boxeando en el gimnasio, eso es practicar boxeo. Ahora, si vos haces guante una vez por año, no estás practicando el boxeo. El pecado es lo mismo. Cuando habla de que practica el pecado, es una persona que vive pecando. Amén. No que por ahí peca porque es imperfecto. Esto lo tienen que saber bien porque muchas veces nos van a atacar. Pero si ahí dice que no, no, dice que el que practica, amén. Esa es la explicación, el que practica, amén. Es importante. ¿Dónde estaba? Me perdí. Primera de Juan 3, 9 y 10. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Ves lo que yo te hablé del estudio de la simiente? Que entra la simiente de Dios, es lo que te hace distinto al mundo y es lo que Dios ve. Dios no ve personas. Amén. Dios cuando habla de reprobos ve simientes de él y simientes del enemigo. Entonces es muy fácil para Dios decir quiénes son salvos y quién no. Pero nosotros no tenemos esa capacidad de ver qué simiente, que sin salvo aquellos que tienen el don de discernir los corazones, que pueden entender cuándo un corazón es de Dios y cuándo un corazón es del enemigo. Ese discernimiento lo tenía Pablo. ¿Por qué Pablo, si todos son salvos, le dijo a esa chica que la estaba persiguiendo, hija del diablo, cállate la boca? ¿Por qué le dijo hija del diablo? ¿Que no se podía convertir esa persona? ¿Se dan cuenta que a veces no interpretamos los versículos? Porque en esa ocasión Pablo dice, hija del diablo, cállate la boca. No recuerdo el versículo, después lo voy a buscar y se lo voy a decir. No me acuerdo si es una chica o era un hombre, pero él lo reprende y dice, hijo del diablo, cállate. Y yo cuando lo leí, claro, después cuando uno empieza a entender, claro, pero había discernimiento espiritual y sabía que esa persona nunca iba a creer. Porque la misma Biblia también dice, no es de todos la fe. Entonces, hay reprobación de Dios, hace excepción de personas, porque dice no es de todos la fe, pero también dice que Dios no hace excepción de personas. A ver, no tomemos las palabras por las palabras mismas, tomemos la palabra por el conjunto de enseñanzas que dice Dios. Cuando Dios habla de todos, ¿a qué llama Dios todo? Esa sería la pregunta. Cuando dice no hace excepción de personas, ¿a qué Dios llama acepción de personas? Entonces vamos buscando mucho material en la Biblia y entonces cuando, mira, a este le dijo esto, a aquel le dijo lo otro, con este grupo de personas actuó así y con este grupo no. Entonces ahí veo a qué Dios llama. Dice la Biblia, dice la hermenéutica que la Biblia se explica con la Biblia misma. Amén. No trates de explicar la Biblia con el razonamiento humano. La Biblia se explica así sola. ¿Por qué? Porque es un libro escrito por Dios y el hombre no lo puede explicar. Entonces dejó la capacidad del libro de explicarse a sí mismo. El asunto es que yo tengo que bucear en la escritura y empezar a ver las cosas como son. No tomemos la palabra, porque si no nos volvemos locos. No es de todos la fe, pero Dios salvó a todos. ¿Que hay una contradicción aparente? No. Sepamos que es todo para Dios. ¿Cuáles son las cosas que Dios dice todo y que el todo no es todo? Cuando hay una parte dice, porque había también hebreísmos, el hebreísmo era decir todo a una gran cantidad de personas. Porque todo el mundo dice, y no era todo el mundo, era ahí en Jerusalén. Cuando habla el Espíritu Santo y empiezan a hablar, porque todo el mundo se ha convertido con esta
No era todo el mundo, era ahí, estaba pasando ahí. Pero el hebreísmo todo, o todo el mundo, quiere decir muchos. ¿Eh? Nunca cuando decimos todo el mundo es todo el mundo. ¿Entienden? Aún nosotros, en nuestra cultura argentina, estaba todo el mundo en ese recital. ¿Estaba todo el mundo, en serio? ¿O había 20.000 personas? ¿Entendés? Entonces, mirá si me van a elegir, porque yo escribo, y digo, no, porque todo el mundo estaba... pero ve, usted escribió acá todo el mundo. No, quise decir, había mucha gente. Entonces, los modismos, por eso digo que hay que explicar con gramática, hay que explicar un poco con cosas, con modismo. No es lo mismo un hebreísmo que un modismo de griego, que un modismo argentino. Hay muchas cosas para analizar. Seamos un poco más cautos y tratemos de profundizar un poco más en las cosas gramaticales. Romanos 1.7. Romanos 1.7 dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. ¿Ves? No eran todos. ¿Todos los romanos se convirtieron? No. Era un pequeño grupito y encima si te agarraban te hacían antorcha. Así calculá cómo era el grupito. Si te agarraban te mandaban al circo que te coman los leones. Si te agarraban te hacían una antorcha y te prendían fuego para que iluminara Nerón las calles. Entonces, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Entonces, el todo está condicionado a los que van a ser llamados a ser santos. Ese llamado es a los que antes conoció, a estos llamó. Entonces, la escritura empieza a tomar otro contexto. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados. Ahora, ¿qué es un llamado? Un llamado es alguien que acude al que lo llama. Entonces, si sos un llamado de Dios, quiere decir que la iniciativa es de Dios, no tuya. Porque te llamó, Pedrito, vení. Y Pedrito escucha y va. Paz de Dios y de Jesucristo. Seguimos leyendo. Son aún más santificados de un modo real y personal. Primera de Tesalonicenses 5.3. ¿Alguien que lo quiera leer? Primera de Tesalonicenses 5.3. Primera de Tesalonicenses 5.3. ¿Qué dice? 5.23, perdón. Les dije mal. 5.23 porque no tenía nada que ver. Dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ven? Lo que hoy yo les dije, que la santificación no es lo que yo hago, sino lo que me imputa Cristo. Fíjate, porque a veces cuando ves, acá dice que Dios lo santifique, entonces pensamos, no, pero ahí no está hablando de la regeneración, porque fíjate lo que dice, y el mismo Dios de paz, ¿quién? El Dios, ya partimos de ahí, es Dios, os santifique por completo en todo vuestro ser, espíritu en mi cuerpo, sea guardado irreprensible. ¿Qué quiere decir santificación? Poner aparte. Entonces Dios me puso aparte mi cuerpo, mi alma y mi espíritu. ¿Para qué? ¿Para qué me puso aparte? Si usted hace análisis gramatical, la oración sería: el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, sea espíritu, cuerpo y alma sea guardado irreprensiblemente para venir al Señor Jesucristo. ¿Para qué he guardado mi espíritu? Para el día de la redención. Entonces,
¿Para qué soy puesto aparte? Soy puesto aparte y soy guardado irreprensible para la venida del Señor. Irreprensible, nadie me puede reprender porque me agarraron y me pusieron aparte. Eso quiere decir santificar. Para ese día, la santificación ocurre imputada a las personas. Amén. La regeneración es mi acto en la tierra de poner en práctica las enseñanzas de Dios. La santificación es ponerme aparte por la imputación de Cristo sobre mi vida. ¿Ven cómo a veces tenemos malos conceptos de las cosas? Y soy irreprensible para la venida, o sea que la salvación no la puedo perder porque fui puesto aparte para ese día. Amén. Y Dios me ve santo independientemente de lo que yo hago, y lo que yo hago condiciona mi posición en el cielo y en la tierra, aunque no pierda la salvación. ¿Ven cómo se juntan las escrituras? De la otra manera las escrituras no se juntan. Eso es el razonamiento que yo he adquirido con el estudio de la escritura. Esta teología es la verdadera porque no se contradice. Y la busqué por donde la busqué, no se va a contradecir. Ese es el punto fundamental. Lo que pasa es que tenemos que aprender el valor de las palabras. Santificación no es algo que yo hago. Santificación es algo que recibo. Regeneración es algo que yo hago. Y aún, aunque yo lo hago, regenerados en el Espíritu Santo. Ahí está el Paracletos, el ayudador, el que está con vos. ¿Sabés lo que es Paracletos? Era el ayudante de armas. Un Paracletos era alguien que ayudaba al soldado a pelear. Que estaba ahí, que le tiraba las armas, que era el Paracletos. Peleaba con él. Esa es la regeneración, mi pelea. Ahí está mi libre albedrío. ¿Cómo peleo la pelea santa? ¿Cómo peleo mi vida? ¿Ven? Ahora eso no es santificación. Ay, estoy en santidad. No entendiste nada. ¿Qué santidad es? Si por tus obras, ¿qué vas a ser santo? Nadie es santo. Si salgo de acá ahora y capaz que me peleo con el vecino porque me contestó mal. ¿Dónde está mi santidad? ¿Entendés? O sea, no queramos ser algo que no somos. Si soy santo es porque Dios me ve santo, porque ya me apartó para el día de la redención. Si no, no llego, No llego, a ningún lado llego. Terminamos. Aquellos que están unidos a Cristo son llamados eficazmente y regenerados, teniendo un nuevo corazón y un nuevo espíritu, creados en ellos en virtud de la muerte y la resurrección de Cristo. Son aún más santificados de un modo real y personal, lo que les acabo de mostrar. Romanos 6, 19. Fíjate, Romanos 6, 19. Pablo dice, para que chequee. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, ahora para santificación presentad vuestros miembros para vivir en justicia. Para vivir en justicia. El problema de la palabra santificación es que este puesto aparte es puesto aparte por Dios y yo debo generar esta redención que dignifica la santificación de Dios. Por eso que acá dice, para esta santificación, para este puesto aparte, ustedes regenérense. Amén. Eso es lo que está diciendo ahí Pablo. Para esta santificación, presentad vuestros miembros. Para este puerto aparte, presenten vuestros miembros para servir a la justicia. Amén. Porque si no, van a generar un conflicto en ustedes y en los que los ven. Porque Dios los puso aparte. Ustedes dicen, sí, Dios me puso aparte, pero su vida no tiene testimonio. Entonces Pablo les está enseñando, así como presentaron los miembros para iniquidad, ahora que fueron santificados, presenten vuestros miembros
para estar conforme a la voluntad de Dios. Entonces no habrá un conflicto ni en sus mentes ni en aquellos que los ven. Es el testimonio. ¿Cuánta gente se gana por el testimonio? Más aquellos que han salido de vicios. Y vos eras la persona que estaba toda borracha en la esquina y ahora te ven que estás predicando. Te ven bien, te ven tu cara perfecta. Y todos van a decir, pero este no era el borracho de la esquina, era. ¿Y qué pasó? Cristo pasó. Ahí está el valor de Cristo. ¿Quién se lleva la gloria? ¿El que salió de ese borracho? No, Cristo. Porque ese hombre no podía salir de los vicios. ¿Quién lo sacó? Cristo lo sacó. Entonces, ¿la gloria para quién es? Para Cristo. Entonces, mi testimonio habla, che, ¿querés salir? Sí. ¿Y qué tengo que hacer? Aceptar a Cristo en el corazón. Ahí estoy predicando. Ahora, si la persona es elegida o no elegida de Dios, lo sabe Dios. ¿Cuántos uno predica en la iglesia y muchos salen de los vicios y otros no salen? ¿Se dan cuenta? Nosotros nos corresponde tirar la red. Luego Dios hará el resto. Seguimos. Esta santificación se efectúa en el hombre en su totalidad. Aunque es incompleta en esta vida, todavía quedan algunos remanentes de la corrupción en cada parte, de donde surge una continua e irreconciliable guerra. La carne lucha contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Gálatas 5:17. Gálatas 5:17. ¿Por qué dice que la santidad o la santificación es incompleta? Porque se va a completar cuando estemos, este interior regenerado se una al cuerpo nuevo. Amén. Eso es algo que tenemos que entender. Cuando alguien que me busque Gálatas 5, el choque del espíritu contra la carne, esta regeneración constante que debes hacer, que te toca a vos hacer. Amén. Te toca a vos. Me toca a mí y a cualquiera que es llamado a vida eterna. Gálatas 5:17. Gálatas 5, 17. 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Amén. Pero si sois guiados por el Espíritu Santo, no están bajo la ley. Amén. No están bajo la ley de obras. No tenés que justificarte, dice Pablo, ahí por las obras. Ya estás justificado en Cristo, ya estás santo, pero te falta ser regenerado. ¿Y quién te ayuda en esa regeneración? El Espíritu Santo. Para que no hagas lo que querés. Lo que te digo siempre. ¿Y qué es lo que querés? Pecar. ¿Qué es lo que yo quiero? Pecar. ¿Y por qué no peco? Porque Dios me inyectó su Espíritu. Para que empiece la regeneración en mí. Amén. Cuando no conocía a Cristo, yo pecaba y me sentía feliz. Oh, qué bárbaro, cómo, ¿no? Ibas al baile, hacías todas las cosas que hacíamos cuando no conocíamos a Cristo. Y nos gozábamos en esas cosas. Y no sentíamos remordimiento. Es más, esperábamos el otro sábado para volver a salir. Amén. Pero cuando vino Cristo y entró en nosotros, nos inyecta su Espíritu, y ya quisiste ir al baile y te sentiste mal. Porque ahora el Espíritu Santo te enseñó lo que era pecado. Entonces vos decís, no, pero esto es pecado, esto no está bueno hacerlo, porque no le gusta a Dios. ¿Y quién te inyectó eso? Si vos estuviste yendo capaz que 20 años al baile, ¿por qué ahora no querés ir al baile? Porque el Espíritu Santo entró en vos para que no hagas lo que vos querés. Eso se llama regeneración. Eso ocurre en vos. Amén. Esta santificación, esta puesta aparte, no está completa porque todavía no te uniste a tu cuerpo. Hasta que se manifiesten los hijos de Dios tal cual son. Este es un poco el cuento que estamos tratando de contar. Esto es empezar a colocar las palabras donde van, los entendimientos donde van, porque se hizo como un rompecabezas y está todo mal puesto. Y cuesta, claro que cuesta, pero cuando entendés la verdad te va a hacer libre.
te va a dar identidad correcta. Y eso es muy importante. Esto de ser adoptados y ser santos no son poca cosa. Vos decís, ¿sabés que yo soy un hijo de Dios porque Dios me adoptó? Y cuando te vean la convicción, ahí va a empezar a ver un evangelio distinto en vos, sobre aquellos que vas a empezar a evangelizar. Y cuando tengas la convicción de que sos santo, imputado por Cristo, va a haber otra convicción para tu predicación. Y cuando te vengan a acusar el enemigo, porque el enemigo no acusa, no es que se hace, baja Satanás y te acusa, o baja un demonio, te acusa con el vecino, con el pariente, hasta con tú mismo. A veces mi cónyuge lo usa Satanás, a veces mi padre, mi hermano. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Apártate de mí, Satanás. ¿Era Satanás Pedro? No. No tomemos tan literal a veces la Biblia, porque la Biblia no es literal. ¿Amén? En ciertas partes es literal. Esto de que este debate que salió del todo, sería tomar el todo como algo literal. ¿Ves? Pero ahí dice todo, pero no es literal. Entonces, cuando Cristo le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque me sos por tropiezo, ¿qué estaba diciendo? Estaba diciendo que estaba enseñando primero a Pedro que había escuchado la voz del diablo y que había sido un canal para llevar un mensaje a Cristo. La Biblia enseña de tantas cosas, de tantas maneras distintas, que si nosotros nos ponemos a verla, vamos a crecer realmente mucho en el Espíritu Santo. No tengo más tiempo, ¿no? Ya se terminó. Justo. ¿Qué? Estamos justos. Estamos justos. Espero que esta clase haya sido de bendición. Si quedan más dudas, háganlo. Tenemos toda la semana para debatirlo en el WhatsApp. Así que si tienen dudas, escriban en el WhatsApp. Si les da vergüenza que los demás sepan las dudas, escríbanme a mi WhatsApp particular o al WhatsApp de Luciano o al WhatsApp de Madi, que somos el equipo que estamos acá, y respondemos su pregunta. Amén. Si querés que tu pregunta además la sepan para enriquecer el grupo, hacelo por el WhatsApp del grupo. Amén. Así que bueno, nada, la próxima semana vamos a hablar de la fe salvadora también. Esto de la gracia de la fe. Somos una de las solas. Solo somos salvos por la gracia, por el regalo que nos hizo Dios en su Hijo Jesús en la cruz. Entonces, esto de la imputación está permanentemente vigente en todos los temas que vayamos a explicar. No me queda más tiempo, así que bueno, les mando un saludo. Dios los bendiga mucho y nos vemos el martes. Amén. Bendiciones. Gracias, bendiciones. Bendiciones. Bendiciones, pastor, gracias. Bendiciones, Lucía.